Dios le bendiga, hermano. Le invito a que ahí donde está cierre sus ojos y podamos en esta noche elevar una oración a nuestro Dios de gratitud. Gracias, amado Señor, porque tú eres bueno, porque nos permites estar congregados en tu casa para oírte, porque nos das el privilegio de adorarte, de exaltarte con todo nuestro corazón. Y nos alegramos en tu gloriosa presencia, que es innegable, que es la que llena este lugar y llena nuestros corazones. Yo, Señor, quiero pedirte en esta noche que tu palabra sea clara a nuestros corazones, que sea alimento, que sea vianda sólida, Señor, que podamos aprovechar cada uno de los que estamos aquí, que seamos altamente edificados por tus palabras, Señor, que seas tú hablando a través de tu siervo, amado Dios. Amén y amén. Quiero pedirle que ocupe su lugar un momento. Y como bien sabemos, no tenemos, creo que ni en la transmisión ni aquí, los pasajes que se van a leer. Entonces le voy a pedir que me acompañe usted a buscarlos. Si tiene Biblia física, qué bueno, mucho mejor. Y si no tiene una Biblia física y tiene su celular, puede hacerlo. Vamos, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1, y vamos a leer de los versículos 1 al 5. Como usted sabe, hemos estado predicando una serie que le he titulado Los hijos del reino, pero al estar yo orando para saber qué seguía para compartir, el Señor me hizo indagar y me hizo estudiar sobre este maravilloso libro, el cual es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y al estar yo leyendo ese libro, me doy cuenta que no debería llamarse los Hechos de los Apóstoles, sino debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo. Claramente, el libro describe la vida del Espíritu Santo en el creyente. Y nosotros como hijos del reino dependemos o tenemos que depender del Espíritu Santo en toda nuestra vida. Entonces creo que el estudiar este libro va a ser algo muy provechoso. Vamos a leer los versículos 1 al 5, ¿ya lo tiene? Amén. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esta introducción que hace el escritor llamado Lucas me llevó a revisar un acontecimiento antes. Si usted conoce un poco, sabrá que Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, es el mismo escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y él comienza introduciendo esta parte en el primer tratado, o Teófilo, es decir, en el Evangelio de Lucas. Comencé a hablarte de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces a mí me parece relevante que nosotros podamos mirar qué sucedió en ese primer tratado, cómo cierra
ese primer tratado o ese primer libro, el escritor llamado Lucas, y quiero que vayamos entonces al Evangelio de Lucas. Vamos hasta el último capítulo, capítulo 24, y vamos a leer de los versículos 36 en adelante. Vamos a revisar qué fue lo que pasó al final de este libro. Y dice la escritura así en el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué están turbados? ¿Y vienen a sus corazones estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, porque yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen algo de comer aquí? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Entonces fíjese este acontecimiento. Sus discípulos están juntos y de repente se les presenta Jesús. Y aquí Jesús termina este pasaje dándoles la promesa ¿de qué? Del Espíritu Santo. Pero si usted notó, el Señor Jesús les tuvo que recordar unas cositas. ¿Qué fue? ¿Usted lo vio? ¿Alguien que me diga? Esa lectura de comprensión, hermanos, no pusieron nada de atención. Jesús les tuvo que recordar lo que ya Él les había hablado. Jesús les tuvo que enseñar y abrir el entendimiento en la ley, en los profetas y en los salmos acerca de su persona, de por qué era necesario de que Él muriera, pero que resucitara al tercer día. Entonces, al yo estar estudiando esto, el Señor impactó mi corazón con algo importante, que es de lo que quiero hablarte el día de hoy. Y a esta enseñanza la titulé: Hijos del Reino, un encuentro con el Cristo vivo antes de la vida del Espíritu Santo. Está largo, pero nosotros no podemos tener una vida llena del Espíritu Santo si no hemos tenido un encuentro con el Cristo vivo. Nosotros no podemos tener una vida de poder si no se nos ha presentado Jesús, si no hemos reconocido que Él es Dios, si no nos hemos dado cuenta que Él es real. No podemos pretender tener una vida llena de poder, una vida llena del Espíritu Santo si no hemos conocido a Cristo. Y por eso es que yo, hermano, el día de hoy le suplico al Espíritu de Dios que abra tu entendimiento. Así como Jesús les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendieran que Él era de quien se había escrito todas esas cosas, así yo le pido el día de hoy al Señor que puedas tener tú un entendimiento y una revelación, y si no lo has tenido, un encuentro con el Cristo vivo. No con el Cristo que podemos leer en la Biblia, con el Cristo vivo.
con el Cristo que hoy está sentado a la diestra del Padre, con el Cristo que vive, que reina por los siglos de los siglos. Y tú puedes decir, ¿cómo que Jesús está en la ley? Yo nunca he visto a Jesús en la ley. Pero yo te invito a que abramos nuestra Biblia en Génesis 1:1, porque la ley de Moisés, el Génesis, el inicio de la Biblia, comienza hablándonos de Cristo. Y vamos a verlo. Génesis 1:1. Dice así, lo podemos hasta repetir de memoria, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando hablamos de esta palabra principio, no hablamos de una palabra que nos hable de tiempo. La palabra principio en el original nos habla de alguien que es el primero en lugar, en orden, en tiempo y en rango. Cuando la Escritura habla y nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la Escritura quiere decir, en Cristo creó Dios los cielos y la tierra. En Él está la atmósfera de los cielos y de la tierra. Porque dice su palabra en 1 de Timoteo 2:5, no, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es quien sostiene el cielo y Él es el que sostiene la tierra. Él es el mediador entre nosotros y Dios. Él es. Y el Génesis y la palabra de Dios y la Biblia como la conocemos nos empieza a hablar de Cristo Jesús. Y los versículos que siguen dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y nosotros conocemos este acontecimiento y sabemos, ¿verdad? La historia de la creación. Pero yo le pregunto, antes de la luz, ¿qué fue? ¿O qué ya era? No. No. Y la tierra estaba, véalo ahí. Y las tinieblas estaban, y el Espíritu de Dios se movía, ¿dónde? Sobre la faz de las aguas. Antes de la luz, ¿qué había ya? Aguas. ¿Usted recuerda aquel acontecimiento un día cuando Juan el Bautista estaba bautizando y llega Jesús? Antes de que se revelara la luz, hubo aguas, el bautismo de Cristo. La historia nos dice que Juan lo vio y le dijo, yo no te puedo bautizar, tú deberías bautizarme a mí. Y Jesús le dijo, hazlo así porque conviene que esto pase para que se cumpla toda justicia. Y usted sabe lo que aconteció. El mundo vivía en oscuridad, pero cuando Jesús sube de esas aguas, sobre las cuales estaba el Espíritu de Dios en forma corporal como de paloma, vino la luz. Vino la revelación a los hombres al decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces nosotros podemos mirar a Cristo en todos lados. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que nosotros leemos por leer la Escritura. Muchas veces ni siquiera entendemos lo que estamos leyendo, pero la palabra de Dios está plagada de Cristo. Y Jesús es lo que hizo con sus discípulos y les dijo, vean cómo todo lo que ustedes han leído, han aprendido, han escudriñado por años, no había sido revelado a ustedes. No se habían dado cuenta que las Escrituras estaban hablando de mí. No se habían dado cuenta que las Escrituras daban testimonio de mí. Y Jesús le abrió el entendimiento a sus discípulos, como el día de hoy quiere abrir tu entendimiento y mi entendimiento. Y quiere mostrarnos que la Biblia está plagada en el Antiguo, en el Nuevo Testamento de la vida de Cristo. Hace un tiempo escuché un mensaje de un siervo de Dios llamado David Greco,
Y te quiero regalar o compartir algo que él predicó. Si tú te vas a Génesis, donde viene la genealogía de Adán, y tú miras los primeros 10 nombres que aparecen en la Biblia, te los voy a decir. Adán, su hijo Set, Enós, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Hasta llegar a Noé son los primeros 10 nombres que la Biblia menciona. Entonces quiero leerte el significado de esos nombres. Adán significa hombre. Set significa asignado. Enós significa mortal. Cainán significa tristeza. Mahalaleel significa el bendito Dios. Jared significa vendrá. Enoc significa enseñanza. Matusalén significa su muerte traerá. Lamec significa desesperado. Y Noé significa descanso y consolación. Si quiere usted, después revíselo. Pero fíjese cómo quedaría la idea si juntamos el significado de todos estos nombres. El hombre es asignado a mortal tristeza, pero el bendito Dios vendrá con enseñanza y su muerte traerá al desesperado descanso y consolación. ¿Puede darle un aplauso a Dios? Dígame si no está Cristo en todo momento denunciado en las Escrituras. Y a mí me encanta mirar desde hace un tiempo, estudiar de esta manera, y yo le he pedido al Señor, Señor, déjame encontrarte en todo tiempo en las Escrituras. Quiero saber de ti. Quiero mirar cómo te le revelaste a tus siervos, cómo te diste a conocer, porque claramente todas las personas que vieron a Cristo son personas que fueron vencedoras. Son personas que cambió su vida para siempre. Nosotros conocemos a Moisés, este hombre, este siervo de Dios, que un día le dijo al Señor, Señor, no me basta con lo que he entendido, no me basta con este tiempo que he estado en tu presencia, no me basta con 40 días estando contigo, quiero más, quiero ver tu gloria. Quiero conocerte a ti, quiero conocerte en plenitud. Y nosotros sabemos que Dios le contesta y le dice, Moisés, no puedo mostrarte mi rostro, porque si yo te lo muestro vas a morir, pero ven. Y nosotros conocemos aquella historia que el Señor lo esconde en aquella hendidura de la roca, y nosotros sabemos que esa es una revelación de Cristo. Pero después Moisés, estando en su presencia, escucha y Dios empieza a proclamar su nombre. Y dice que Jehová pasaba por delante de él y proclamaba Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿No es este Jesús? Un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, un Dios que perdona la iniquidad. ¿No es ese nuestro Dios? Pero que de ninguna manera tendrá por inocente al que es culpable. Porque la idea que el mundo tiene de Dios es que Él debería de ser tan bueno que todo lo malo que nosotros hagamos no cuente, porque Él es muy bueno. Pero Jesús no es ese. Jesús es un Dios bueno, un Dios misericordioso, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Así es que si tú, amado hermano, eres culpable de pecado delante de Dios, arrepiéntete. Porque créeme, el Señor no tendrá por inocente al que es culpable. Y Moisés, yo creo que más que ninguna otra persona pudo mirar a Cristo en todo. Pero hay un evento que yo quiero resaltar. ¿Usted recuerda aquel momento en el que el pueblo estaba desesperado pidiendo agua y Moisés va a la presencia de Dios y le dice, mira este pueblo, escúchalos? ¿Y cuál fue la indicación de Dios?
pégale a la roca. La primera vez, pégale a la roca. Y Moisés la golpea y ¿qué pasa? Brota. Hubo una segunda ocasión que pasó exactamente lo mismo, pero ¿cuál fue la indicación que Dios le dio? Háblale a la roca. Y esta palabra, háblale, en el original significa proclama su grandeza. Canta una canción, adora. Significa salmodiar. Ellos saben lo que es eso. Es cantar, cantos con alegría. Eso es lo que Dios le dijo. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque una vez que la roca fue herida, una vez que nuestro Cristo fue golpeado, no se necesita golpearlo o crucificarlo otra vez. Necesitamos hablarle a Él, cantarle, adorarlo, y de Él fluirá gracia. Ese es nuestro Cristo. Ese es nuestro Señor. Y el apóstol Pedro escribe en su primera carta y dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora les son anunciados por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento. Sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nos habla aquí el apóstol Pedro que los profetas indagaron, los profetas fueron a relacionarse con Cristo y le preguntaron: ¿qué es esto que tú nos haces mirar? ¿Qué es esto que tú nos haces ver? Y el apóstol Pedro dice: esto no lo indagaron para ellos mismos o no lo explicaron para ellos mismos, sino para nosotros. Por eso el día de hoy, amada iglesia, no nos puede quedar una sola duda de quién es Cristo. Porque las profecías, porque lo que se habla de Él, por lo que Él vivió, es evidente que es real. Es evidente que Él sufrió. Es evidente que Él resucitó. Y es evidente que Él vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Puede darle un aplauso a nuestro Dios? Y nosotros miramos, amada iglesia, en Isaías, en Jeremías, en los profetas, que todos ellos hablan y profetizan acerca de lo que viviría el Mesías, acerca de su obra, acerca de lo que Él haría. También encontramos 20 salmos mesiánicos, 20 salmos en los que se profetiza acerca de Jesús. Salmos como el 22, en donde textualmente se citan palabras que nuestro Señor diría en la cruz. Así es que antes de nosotros pretender tener una vida llena del Espíritu Santo, tenemos que conocer al Cristo vivo. Les repito, no al Cristo que leemos en la Biblia, al Cristo vivo. Porque dice la palabra de Dios: la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Si yo solamente me apasiono por leer y por aprenderme las historias de Cristo, por aprenderme sus milagros, pero no he tenido un encuentro con Él, de nada sirve. Pero si yo en mi día a día tengo encuentros con aquel Cristo, con aquel Señor, con aquel que me salvó, con aquel que dice su palabra que muchos desearon ver, pero que nosotros disfrutamos, nuestra vida cambiará. Porque yo estoy convencido que nadie que tenga un encuentro con Cristo puede ser igual. Absolutamente nadie. Y usted mírelo en la palabra de Dios. Mírelo en aquel hombre llamado Saulo, un hombre violento. Y no voy a profundizar en esto porque vamos a hablar después de él.
pero no volvió a ser el mismo cuando tuvo aquel encuentro con el Señor. No volvió a ser el mismo cuando se encontró con aquel Cristo a quien él estaba persiguiendo. No volvió a ser el mismo. Un Moisés que después de tener un encuentro con el Señor Jesús en aquella zarza no volvió a ser el mismo. No volvió jamás atrás. Y así con cada una de las personas a las que le fue revelada Cristo y que entendieron que era Cristo. No volvieron a ser iguales jamás. Y yo quiero que vayamos a este pasaje tan conocido que está en Hebreos capítulo 11. Y vamos a ver algunas partes de lo que este escritor habla y nos quiere decir. ¿Lo tenemos? Dice así. Vamos a leer este versículo 1 todos juntos. Dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe, según Hebreos? Estar ciertos de lo que esperamos, estar convencidos de lo que no vemos. ¿No le habla esto de Cristo Jesús? ¿Cómo termina el Apocalipsis? ¿Cómo termina el último libro de la Biblia? Ciertamente, yo vengo en breve. ¿Y qué dice el escritor? Sí, ven. ¿A quién estamos esperando, iglesia? ¿La venida de quién estamos esperando? A Él. ¿Lo vemos? Él es nuestra fe. La fe no puede estar basada en otra cosa. La fe no puede estar basada en otra persona. La fe no puede estar basada en una imagen. La fe tiene que estar basada en Cristo, que es a quien esperamos y que creemos que lo hay, aunque no lo vemos. Él es nuestra fe. Dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y vamos al versículo 6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de ¿quiénes? De los que hicieron una oración de confesión, de los que venían de chiquitos al templo, de los que cantan alabanzas, de los que danzan. ¿De quién? De los que le buscan. Dice este pasaje, es imposible que tú agrades a Dios si no tienes fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que tú y yo nos acerquemos a Él con la certeza de que Él es real, con la certeza de que Él existe, con la certeza de que Él vive, de que Él reina, de que Él gobierna. Es necesario. Y que Él es galardonador. Él premia a los que le buscan. Él premia a los que tienen intimidad con Él. Él premia a aquellos que se deleitan en su presencia. Él es galardonador de los que le buscan. Así que, hermanos, no pretendamos recibir recompensa de Dios. No pretendamos recibir el favor de Dios si tú y yo llevamos una vida dispersa de Dios. Si tú y yo llevamos una vida despegada de su presencia, si tú y yo no vamos a Él, si tú y yo no intimamos con Él. Por eso es necesario tener un encuentro con el Cristo vivo. Porque si yo no creo que Él es, no me voy a acercar a Él. Y me voy a perder de todo ese cúmulo de bendiciones que Él tiene preparadas para mí. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que este pasaje nos habla. Yo no sé quién le puso a este pasaje que eran los héroes de la fe. El título de la Biblia dice nada más la fe. Pero
Y yo no encuentro a héroes. Yo encuentro a personas que creyeron en Cristo solamente. No son héroes. Para mí el único héroe es Él. El único que es digno de ser reconocido es Él. Pero nosotros sabemos que aquí nos habla de ciertas acciones puntuales de ciertos siervos de Dios. De Noé, de Abraham, de Sara. Pero fíjese el versículo 13 lo que dice. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado ¿qué? Una ciudad. Y me encanta este pasaje porque dice que conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y luego nos habla y nos dice que todos ellos dan a entender que buscaban una patria, que buscaban una ciudad. Pero ellos anhelaban una patria mejor, una patria celestial. Ahora yo le pregunto, yo lo revisé y yo le pregunto a usted, ¿cuándo el Señor le prometió a Abraham una patria celestial? ¿No? Le habló de qué, de sus descendientes, le habló de su generación, le dijo de la tierra que iban a poseer, le dijo que su gente iba a estar presa en Egipto por 400 años, iban a estar esclavos, pero después se los iba a sacar con mano victoriosa. Le dijo y le dio promesas de bendición: al que te bendijere, yo voy a bendecir, y al que te maldijere, yo lo voy a maldecir. Pero ¿cuándo habla la palabra de Dios que les hablara de una ciudad celestial? ¿Cómo lo sabían? Porque tenían una relación con el Cristo vivo. Porque ellos sabían que todas las promesas en Dios no se limitan a esta tierra. Porque ellos no estaban afanados o apurados por tener una casa, por tener posesiones, por conseguir. Ellos querían estar con Él. Y dice aquí que no recibieron lo prometido, sino que lo miraron de lejos, lo creyeron y lo saludaron. Y confesaron que ellos eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Ahora fíjese, vamos un poquito más adelante. Donde dice, ¿y qué más digo? Versículo 32, perdón. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Lea conmigo el versículo 39. Y todos estos
aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Igual que el primer grupo, ¿verdad? Del que se nos habla, no recibieron lo prometido. Ahora fíjese, porque aquí hay una contradicción que yo encontré. Lea el versículo 33 en voz alta conmigo. ¿Lo tenemos? 33. Dice, que por fe, ¿qué hicieron? Alcanzaron promesas. ¿Cómo está eso? Alcanzaron promesas y no recibieron lo prometido. Fíjese, porque ellos alcanzaron promesas terrenales, pero ¿qué promesa estaban esperando ellos? ¿Qué promesa miraron de lejos ellos? ¿Qué promesa saludaron ellos? A Cristo Jesús. Y todos ellos, aunque fueron una evidencia presentada, esto es, alcanzaron buen testimonio, aunque fueron una evidencia presentada de la vida de Dios, no alcanzaron a ver a Jesús. No miraron aquello que su corazón más anhelaba, que lo vieron en figuras, que lo vieron de una forma velada, pero no recibieron lo prometido. Y dice el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Tú y yo sí alcanzamos esa promesa. Y aunque al igual que ellos no pudimos mirarla, aunque al igual que ellos no estuvimos a la pie de aquella cruz cuando nuestro Señor era levantado, cuando nuestro Señor era golpeado, cuando nuestro Señor era atravesado, cuando nuestro Señor expiró, también recibimos esa promesa. Pero, amados hermanos, qué mediocre es la vida que uno puede tener cuando no se encuentra con el Cristo vivo. Cuando uno no le da el valor a Jesús. Cuando uno no entiende, no se le es revelado quién es Él. Porque lo repito una vez más, todo el que tiene un encuentro con el Cristo vivo cambia su vida. Todo el que tiene un encuentro con el Cristo vivo no vuelve a ser el mismo. No vuelve a ser igual. Y fíjese lo que escribe inmediatamente el escritor de Hebreos en el capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Empieza diciéndonos este escritor, nosotros tenemos derredor nuestro una gran cantidad de gente que nos da testimonio de que Cristo es real. Una gran cantidad de personas que nos muestran la vida de Cristo a través de su vida. Eso es testimonio. Eso es una nube de testigos. Una nube o una cantidad, unas personas que a través de lo que vivieron, que a través de sus hechos, que a través de lo que hicieron, nos muestran la vida de Cristo Jesús. Por eso el capítulo de antes, por eso nos habla de aquellos hombres que tuvieron una revelación de Cristo Jesús, pero que no se quedaron con aquella revelación, sino que fueron una evidencia presentada para nosotros. Pero yo quiero decirte algo, hermano. Esa nube de testigos no se limita solamente a aquellas personas que están escritas aquí. Creo que nosotros, en nuestra vida, en nuestras familias, tenemos nube de testigos que han dado una clara evidencia de que Cristo Jesús es real. Aquellas personas que han vencido, aquellas personas que están con Cristo,
pero que en su vida nos dieron testimonio de que Cristo era real. Yo tenía a una persona que amaba con todo el corazón, que era mi tío Huicho. Y por años, él deseó una cosa: tener hijos. Por años. Y él tardó mucho en su matrimonio para poder tener un hijo. Pero cuando el Señor le cumple ese deseo y él logra ser padre, yo recuerdo, porque lo tuve muy, muy de cerca, él era un excelente padre. Él sabía corregir a su hijo, no con violencia, como dice la palabra de Dios. Era un padre cercano, era un padre amoroso. Pero un día el Señor le pidió su vida y él decidió entregársela. Yo en ese tiempo no era una persona que amara a Dios. Yo en ese tiempo no era una persona que estuviera cerca de Dios. Pero cuando yo vi aquel testimonio, cuando yo vi que su sueño más grande se había cumplido y que ahora el Señor le había dicho: vente, yo dije, vale la pena seguir ese Dios. Porque si no, ¿por qué Huicho dejaría lo que más ama por Cristo? Debe ser una locura. Y ahí fue donde Dios me alcanzó. A través de la muerte de aquel hombre, nube de testigos. Hay gente que ha pisado este lugar. Hay gente que ha estado entre nosotros, que es una nube de testigos, que es una clara evidencia de la vida de Cristo. Recuerdo también con mucho amor a nuestra hermana Malita, una mujer que dio testimonio de la vida de Cristo. Y dice aquí, porque esto me encanta, dice: si nosotros hemos visto que hay gente que pueden dar testimonio de Cristo, entonces vamos a despojarnos de todo peso. Vamos a despojarnos del pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero este segundo versículo me encanta: puestos los ojos en Jesús, no en aquella gente. Aquella gente pasó, aquella gente venció, aquella gente fue de bendición, pero nuestros ojos no deben estar centrados, y mis ojos no deben estar centrados en Huicho, en Amalita, en mi papá Neta. Mis ojos deben estar centrados en Él, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y dice el versículo 3: consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, que para su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y vamos al versículo 12: por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas para sus pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Tengamos cuidado, iglesia.
Tengamos cuidado de no despreciar a aquel Cristo. Tengamos cuidado de no ser como aquel Esaú que por una comida, se lo voy a decir en nuestros tiempos, que por una canita al aire vayamos a ser desechados. Tengamos cuidado de no ser como aquel corazón fornicario de Esaú, que no le importó la bendición, que no le importó las palabras que su padre pudiera decir acerca de él, sino que la vendió por un plato de comida. Y dice ahí, pero después la buscó desleal. Nosotros siempre tachamos de desleal a Jacob, pero el desleal fue Esaú. Porque cuando su padre le dijo, ve y casa, ¿no le tenía que decir el acuerdo que había hecho con su hermano? ¿Quién fue el desleal? Esaú. Esaú buscó la bendición, pero el Señor hizo que su hermano la ganara. Y dice, y después la procuró con lágrimas. Porque si usted lee la bendición que se le da a Jacob, la bendición que se le da empieza con el cielo y termina con la tierra. Y la bendición que se le da a Jacob es únicamente terrenal. A Esaú, perdón, es únicamente terrenal. No vaya a ser que buscando, que procurando otras cosas, vayamos a ser desechados. No alcancemos las promesas que valen la pena, las promesas celestiales. Y dice el versículo 18, porque no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y me encanta porque este escritor dice, no se han acercado a aquello físico. No se han acercado a aquello que se podía tocar, aquello que era asombroso, aquello que era espantoso, aquello que era terrorífico. ¿A qué se han acercado? Al monte de Sión, al lugar donde se adora. Se han acercado a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial. Estamos cerca de la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, los que ya vencieron. Hermano, tú y yo tenemos un motivo de gozo que el mundo no tiene. Aquellos que ya no están con nosotros vencieron, si se fueron en Cristo, si amaron a Cristo, si fueron una evidencia presentada. Ellos están inscritos en los cielos, al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, porque la de Abel hablaba acerca de justicia, pero la de nuestro Señor clama por misericordia, por gracia. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde estás. Y no sé si tú en verdad hayas tenido un encuentro con Cristo.
Pero si tú has tenido un encuentro con el Señor, dile a Él: gracias. Soy muy afortunado, Señor, de haberme encontrado contigo. Soy muy afortunado de que te hayas revelado a mí. Soy muy afortunado de conocerte. Pero pídele a Él: Señor, ayúdame a mantener mis ojos fijos en ti. No vaya a ser, Señor, que me vuelva profano. No vaya a ser que me vuelva fornicario. No vaya a ser que me vuelva adúltero en el sentido espiritual y me aleje de ti. No vaya a ser, Señor, que este mundo me deslumbre. No vaya a ser, Señor, que este mundo me obstaculice. Quiero permanecer en ti. Quiero vivir para conocerte. Quiero ser constante, quiero ser fiel, quiero ser firme en mi andar, en mi caminar, en mis pasos. Pero, amada iglesia, gente que está reunida aquí, hermanos que nos están viendo desde la transmisión, si tú no has tenido un encuentro con el Cristo vivo, dile a Él: revélate a mí. Si es tu deseo, dile a Él: te quiero conocer. Estoy harto de esta vida. Estoy cansado de no encontrar satisfacción. Porque, hermano, nos podemos engañar a nosotros mismos, pero todos sabemos que una vida sin Él es una vida insatisfecha. Puede ser a nuestros ojos una vida divertida, puede ser a nuestros ojos una vida entretenida, pero totalmente vacía, insatisfecha. Pero si tú el día de hoy estás harto de esa clase de vida, dile a Él: yo quiero conocerte a ti. Yo quiero tener un encuentro contigo, Señor. Yo quiero que tú te reveles a mi corazón. Quiero tener mis ojos puestos en ti. Quiero despojarme, Señor, del peso y del pecado que tanto me asedia, que tanto me molesta, que tanto me ha impedido una vida como la que tú quieres. Hermoso Señor, amado Cristo, yo quiero pedirte en esta noche que puedas revelarte a aquellos corazones que el día de hoy están dispuestos a encontrarse contigo. Que puedas cambiar la vida de aquellos que no te han conocido, pero que quieren hacerlo. Que puedas cambiar el rumbo y el destino de una vida de muerte a una vida de vida eterna. A una vida de plenitud. A una vida de santidad. Precioso Dios, somos afortunados porque nos hemos acercado al mediador del nuevo pacto, porque nos hemos acercado al Dios de la gracia, al Dios de la misericordia, al Dios de perdón, porque estamos cerca de aquella ciudad que tú nos has prometido, aquella Jerusalén celestial,
Porque estamos cerca, Señor, de aquellos espíritus que han sido perfeccionados, de aquellas primicias que están registrados en el libro de la vida. Porque estamos cerca de obtener nuestro galardón. Porque estamos cerca de obtener nuestro pase a la eternidad contigo. Porque tú nos has acercado a todas esas promesas que aquellos antiguos las miraron, las saludaron, las confesaron, y que al igual que nosotros un día las disfrutaremos. Un día disfrutaremos de mirarte a ti en plenitud. Un día disfrutaremos de adorarte a ti por toda la eternidad. Un día disfrutaremos, Señor, de que seas tú quien nos alumbre, de que seas tú quien nos sustente. Esto es lo que yo quiero, amado Dios. Y yo sé que hay muchos corazones que es lo que desean. Señor Jesús, amado Espíritu de Dios, te ruego con todo el corazón que esta palabra sea sembrada como una semilla fértil que da su fruto en su tiempo, Señor. Que sea sembrada en los corazones de los que te amamos. Gracias, Señor. Te bendecimos. Amén. Gracias al Señor.